Nos acompaña en la tarde de hoy el señor Diego Soto, gerente general de Acobo Vista Sapi, y don Jorge Corrales, gestor de portafolio de Acobo Vista Sapi. Le cedo la palabra a don Diego. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por prestarnos el tiempo y el espacio para poder presentarles el Fondo Conexión. De verdad estamos muy ilusionados con este lanzamiento, estamos muy ilusionados con el producto. Ustedes saben que el estandarte nuestro va en línea de buscar nuevas opciones, nuevos productos, mejorar las condiciones. Así que el Fondo Conexión definitivamente, ahora que Jorge nos explique y nos muestre el valor que trae este fondo para inversiones a largo plazo, para planeamiento patrimonial y otras cosas, van a ver que es una excelente opción. Así que de nuevo, muchas gracias. Los dejo con Jorge Corrales, que es el gestor de portafolios, y cualquier consulta las evacuaremos al final de este webinar. Jorge, cuando usted esté listo. Buenas tardes, es un gusto como siempre estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a presentar este nuevo producto que, como don Diego comentaba, es un producto innovador que busca conectar a los objetivos de los inversionistas y de nuestros clientes con lo mejor de los mercados financieros internacionales. Entonces, el objetivo del día de hoy es explicarles un poco en qué consiste este producto, porque creemos que las personas deben dar un paso para invertir y aprovechar los beneficios de los mercados internacionales, aclarar las expectativas que deberían de tener al hacer una inversión internacional y, por supuesto, presentarles las características y el acceso que brindan nuestros productos para lograr sus objetivos de ahorro de largo plazo. Arrancamos primero con lo más básico. ¿Qué es un fondo de inversión y cómo invertir en ellos? Básicamente, un fondo de inversión lo que hace es que agrupa los aportes de muchos inversionistas con el fin de hacer una compra de una variedad de valores con algún objetivo específico. Es decir, juntamos los ahorros de los inversionistas para así obtener una mayor escala, tener una mejor diversificación, y lo que hacemos es realizar las inversiones con un objetivo dado. Los beneficios de los fondos de inversión, los cuales son muy comunes de participar generalmente para los inversionistas en todo el mundo, los principales beneficios es que permiten delegar la función de gestión y análisis en manos de expertos, por un lado. Además, facilita uno de los principales dificultades que tiene uno como inversionista, que es el manejo de emociones, y lo cual voy a explicar un poco más adelante. Además, los fondos de inversión generalmente tienen montos bastante accesibles de entrada y aportes. Al tener mucho más volumen, al juntar los ahorros e inversiones de muchos inversionistas, también nos permite poder acceder a una mayor diversificación, así como poder invertir en diferentes alternativas de inversión que posiblemente no se pueden acceder invirtiendo solamente de forma individual. Entonces, esto funciona así. Nuestros fondos financieros en Acobo Vista Sapi, funcionan de la siguiente manera. Usted como inversionista y otros inversionistas se unen juntos, aportan inversiones, los cuales van, por decirlo así, a una olla común, lo que es el fondo de inversión, y nosotros con esos recursos administramos y ejecutamos las estrategias que día a día estamos analizando para buscar maximizar los retornos y, por supuesto, buscar disminuir lo más posible los riesgos. Y de esta forma buscamos hacer crecer su dinero. En fondos Vista Sapi, tenemos actualmente 4 tipos de fondos de inversión. Tenemos los fondos a la vista para el manejo de la liquidez, los fondos futuros que buscan un crecimiento diversificado de las inversiones de mediano y largo plazo, el fondo inmobiliario, en el cual sus inversiones se invierten en una cartera de inmuebles, y el fondo que estamos presentando muy orgullosamente el día de hoy, que es el Fondo Conexión, donde vamos a realizar inversiones de largo plazo en el patrimonio de las mejores empresas del mundo.
Entonces, pues, tal vez vamos a arrancar con lo más básico y muy importante para entender si usted es un inversionista y va a tomar sus primeras decisiones de inversión, principalmente si va a invertir en mercados internacionales. Entonces, generalmente cuando uno analiza una inversión, hay tres variables principales, las cuales uno toma en cuenta. La rentabilidad es lo que obtenemos a cambio de realizar una inversión, es el premio que buscamos, que generalmente es visto como un porcentaje. El riesgo, cuando hablamos de riesgos, nos referimos a la incertidumbre acerca del resultado final. ¿Qué tan seguro estoy de que el resultado que estoy esperando en el futuro, ya sea 6 meses, 1 año, 5 años, va a ser el que estoy en este momento esperando? La volatilidad que puede haber sobre ese escenario que yo estoy esperando es lo que se considera riesgo en el mundo de inversiones. Y finalmente la liquidez, que se refiere a la capacidad que tenemos o al costo que tenemos de que nuestra inversión otra vez se vuelva efectivo y pase otra vez a los bolsillos de los inversionistas. Estas tres características son muy importantes de entender a la hora de invertir y por eso nosotros queremos abarcar la explicación de este fondo en torno a estas características. Iniciando con lo que es riesgo y rendimiento. Hay una ley que es la principal ley en los mundos financieros, que es que si yo quiero un rendimiento muy alto, para obtenerlo voy a tener que tomar un riesgo más alto. Igualmente, si yo quiero tener muy poco riesgo, probablemente voy a acceder a rendimientos bajos, porque simplemente lo que sucede es que cada vehículo que existe de inversión, cada posibilidad, tiene un diferente grado de riesgo y un grado diferente de rendimiento. Entonces, aquí lo que buscamos es que las personas evalúen su nivel de riesgo, su disposición, por ejemplo, para asumir una mayor volatilidad y la voluntad que tengan para buscar también un rendimiento más alto adoptando un mayor riesgo. Entonces, como ejemplo, aquí les pongo diferentes vehículos de inversión que tienen acceso las personas. Generalmente, el efectivo es lo que prácticamente no tiene riesgo, lo tenemos ya sea en la bolsa, pero ahí no nos está ganando nada. Después están los CDPs, que es generalmente uno de los instrumentos en que los costarricenses estamos más acostumbrados a invertir, CDPs bancarios, ¿verdad? Que generalmente tienen un riesgo bajo. El riesgo, recuerden que es qué tan certero es lo que yo estoy esperando. Generalmente yo sé cuándo me van a pagar, cuánto me van a pagar, pero generalmente como tiene esa certeza, también tiene un premio más bajo o un rendimiento más bajo. Después vienen los bonos de gobierno, que generalmente esto se trata de renta fija. Los bonos básicamente le ofrecen a uno unos cupones cada cierto tiempo y un pago del capital que invertí al final. Después vienen bonos de empresas, que ya es un poco más de alto rendimiento, un poco más de riesgo, y generalmente el inversionista pide un poco más de rentabilidad versus un bono de gobierno. Después vienen otros tipos de activos, bienes raíces, y aquí se ubica el mundo de las acciones, que es el mundo que estaremos explorando el día de hoy como idea de inversión. Entonces, las acciones generalmente tienen más rendimiento históricamente, han pagado más rendimiento que los bonos, sin embargo, tienen un poco más de riesgo que los instrumentos de renta fija. Y como les digo, cuando me refiero a riesgo, me refiero a que no es tan claro hacia futuro exactamente cuánto va a ser la rentabilidad final de un año o qué tan fácil pueden cambiar los escenarios hacia futuro. Dicho esto, la pregunta que yo les haría es, y que la dice Robert G. Allen, un famoso asesor financiero, es: ¿cuántos millonarios conocen ustedes que se han hecho ricos invirtiendo en cuentas de ahorro? La respuesta se las dejo a ustedes, pero en mi opinión son muy pocas personas. Generalmente, cuando uno ve en lo que están invirtiendo las personas que están generando más riqueza, es en el mundo accionario. ¿Y por qué invertir en mercados internacionales? Los costarricenses estamos bastante acostumbrados a invertir a nivel local y ha habido varias barreras durante el tiempo, que son las que en Grupo Financiero Acobo hemos estado trabajando por derribar, para que ustedes como inversionistas puedan empezar a aprovechar los beneficios que hay en los mercados internacionales. Generalmente
los costarricenses hemos concentrado mucho el riesgo de un inversionista al concentrarnos mucho en inversiones en el mismo emisor, llámese el gobierno, llámese empresa A, empresa B, y en la misma geografía. Y esa ha sido generalmente las carteras de ahorro de muchos inversionistas, y generalmente las personas incluso no hemos pasado tanto a explorar más allá de los CDPs. Además, existe una percepción errada, la cual ha puesto a muchas personas a reevaluar en los últimos años, de que Costa Rica es específicamente bajo riesgo. Las inversiones en títulos de Costa Rica o las inversiones en papel de Costa Rica, y no necesariamente. Costa Rica sí tiene su riesgo, al igual que todos los activos del mundo tienen un nivel de riesgo y un nivel de rendimiento. Sin embargo, Costa Rica no es cero riesgo, como incluso algunas personas inconscientemente piensan, sino que también tiene su riesgo, y por tanto es recomendable siempre diversificar. No solo invertir en Costa Rica, si es de su preferencia, muy bien, pero siempre recomendamos por lo menos empezar a diversificar geográficamente, y no solo por tipo de activo, sino, no solo por geografía, sino también por tipo de activo. Y es que en el mundo internacional hay muchas mayores posibilidades de inversión prácticamente para todos los perfiles de riesgo. Además, por ser mercados en que participan millones de personas, hay una muy alta liquidez. Es decir, muchas veces, la mayoría de las veces vamos a tener a alguien del otro lado comprando cuando queramos vender, o alguien vendiendo cuando queramos comprar. Y esa es una característica importante de los mercados accionarios. Y la última recomendación es también para tener algunas inversiones en lo que es moneda fuerte, en lo que es el dólar, y así evitar el riesgo cambiario o la potencial depreciación que pueda tener nuestra moneda. Entonces empezamos en el mundo de las acciones. ¿Qué es una acción? Bueno, una acción generalmente lo que le da a uno es una participación en el patrimonio de una compañía. Es decir, se puede decir que si yo compro una acción, una sola, de Apple, por decirlo así, en ese momento yo soy dueño en una proporción micro, muy pequeña, de Apple también. O sea, el destino del patrimonio de esa empresa, yo lo voy a compartir, y si ese patrimonio se va elevando y el valor del mercado se va elevando en línea con ese patrimonio, yo me voy a beneficiar teniendo los mismos réditos que tiene cualquier otro inversionista, incluyendo los dueños que tienen acciones, ¿verdad? Entonces, las acciones generalmente de las compañías están transando en bolsas de valores por todo el mundo. Cuando uno tiene una acción, básicamente uno lo que tiene es un derecho de reclamo sobre los activos de una empresa en caso de que a la empresa le suceda algo, y además uno se beneficia de las ganancias de esa empresa. Igualmente, cuando uno tiene una acción, generalmente uno tiene derecho a voto en las asambleas de accionistas. Sin embargo, generalmente esto participan las personas que tienen muchísimas acciones. Pero también tengo el beneficio de que si la empresa decide, y no está obligada, esto es algo que no es una obligación, si la empresa decide repartir dividendos, es decir, devolverle al inversionista un premio cada cierto tiempo, algunas empresas lo hacen, otras empresas no lo hacen, no existe una obligación de hacerlo. Sin embargo, algunas empresas lo hacen para generar un mayor atractivo a los inversionistas a la hora de invertir. Y entonces esos inversionistas en las empresas que tienen dividendos se benefician de recibir un flujo de inversión hacia ellos de retornos al haber comprado la acción. Entonces, tal vez recapitulando aquí, y esto es muy importante, es hacer la diferencia entre lo que es una acción y un bono. Un bono, o lo que es renta fija y renta variable. Un bono, por ejemplo, lo que estoy haciendo indirectamente es prestándole dinero a una entidad, a un gobierno o a una empresa. Esa empresa me promete que me va a devolver ese dinero en cierto plazo, y durante la vida útil de ese contrato, que es el bono, digamos, me va a estar pagando intereses. E incluso la fecha es muy definida, y yo sé exactamente cuánto, porque es el pacto que firmé. En el mundo de las acciones es lo que se llama renta variable, porque justamente las acciones se van moviendo
y la valoración de las empresas dueñas de esas acciones se va moviendo conforme el mundo se va moviendo. Básicamente, cualquier cosa que pueda acelerar las ganancias de una empresa o que puedan hacer incluso que caigan, terminan afectando la rentabilidad de la empresa y el valor de sus acciones en las bolsas. Entonces, es algo que se va escribiendo, como se va escribiendo la historia, que va cambiando, suceden todo tipo de eventos, y entonces los mercados están constantemente revalorizando cuánto es que valen esas acciones dependiendo de lo que está sucediendo, ya sea haciendo compras o haciendo ventas. Pero cuando uno invierte en una acción, lo que tiene como objetivo es hacer crecer el capital que uno está invirtiendo. Los mercados accionarios existen desde hace más de 400 años y ha sido el vehículo que históricamente ha facilitado más que el éxito de las empresas en el mundo se traslade a los bolsillos de los inversionistas y por ende ha sido de los vehículos más rentables. Históricamente tiene una rentabilidad mayor que los bonos, pero como les comentaba al principio, hay una relación entre rentabilidad y riesgo. Entonces también tiene un comportamiento más volátil. Esto se los digo porque es muy importante que si ustedes van a dar sus primeros pasos como inversionistas en acciones, es muy importante que tengan las expectativas claras y que sepan cómo es que funciona y qué es lo que se puede esperar. Pero cuando uno invierte en acciones, esto le facilita, le genera muchos beneficios a largo plazo a los inversionistas. Construir ahorros para largo plazo, protección contra la inflación, porque generalmente los mercados accionarios han sido el vehículo que más ha protegido de la inflación. La inflación es la subida de precios generalizada que existe de la canasta básica y de otros bienes y servicios y que nos quitan poder adquisitivo. Sin embargo, cuando estamos invirtiendo en acciones, muchas de esas empresas son capaces de trasladar esos mayores costos en mayores precios de sus productos, en mayores ventas, en mayor eficiencia y terminan generando ganancias que nos terminan protegiendo de ese efecto inflacionario que sí afecta a otros mercados como los de renta fija. Después, también nos permite diversificar las fuentes de ingreso, ya sea que yo tengo mi trabajo o tengo un negocio, pero también quiero tener plata trabajando para mí de otro lado. Entonces, al invertir en un montón de empresas a través de acciones, y es una forma de diversificar la única fuente de ingreso que yo tenga, ya sea por mi trabajo, ya sea por mi negocio, también estoy participando de muchas empresas que también están trabajando, están siendo administradas por otros por administradores en todo el mundo, están generando ganancias y yo indirectamente me estoy beneficiando de eso. Y también las acciones facilitan participar del progreso humano. A pesar de que hay momentos positivos y negativos en los mercados, al final, cuando uno ve históricamente, y como se los voy a mostrar más adelante, el participar en las acciones es participar del progreso humano. ¿Por qué? Porque las empresas en todo el mundo y las que se vuelven exitosas es porque están generando alguna solución a clientes, están generando valor, ese valor se ve reflejado en sus ganancias, esas ganancias hacen crecer el patrimonio de esas empresas y por tanto, tarde o temprano las acciones empiezan a reflejar esa ganancia, se incrementan de valor y los inversionistas ganamos dinero a partir de eso. ¿Por qué debería invertir alguien en el mercado accionario de Estados Unidos? Nuestro fondo va a invertir principalmente en el mercado accionario de Estados Unidos, como les voy a comentar más adelante la estrategia. Pero cuando uno invierte en acciones de Estados Unidos, uno no solamente está prestando un dinero y recibiendo una tasa de interés, sino que usted está realmente haciendo crecer su patrimonio al invertir en el patrimonio de las empresas más grandes del mundo, que generalmente y la gran mayoría se encuentran en Estados Unidos. También uno puede acceder a una muy amplia diversificación. Cuando uno invierte, es posible, y como les voy a comentar más adelante, invertir en todo el mercado accionario de Estados Unidos o los índices. Entonces, con una sola inversión, yo puedo acceder a más de 500 empresas de 11 diferentes sectores, lo cual me da una diversificación muchísimo más grande que cuando solo invierto, por ejemplo, prestándole dinero a una sola entidad, gobierno, empresa.
Después tiene retornos atractivos, tiene retornos más altos históricos que las alternativas de renta fija, son altamente líquidos y además son de muy gran tamaño. Por ejemplo, el índice principal de Estados Unidos y que ha sido tal vez la principal referencia de los mercados accionarios, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, se llama el S&P 500. Es un índice que está formado del promedio de básicamente el valor de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el tamaño de ese mercado es de 33 trillones de dólares. Entonces, al tener mucho tamaño, tiene muchos participantes y muchas veces se encuentran compradores y vendedores de ambos lados. ¿Y por qué invertir en fondos indexados al S&P 500? Como les comentaba, el S&P 500 es el principal índice de inversión de Estados Unidos. Y los mejores inversionistas, en este caso aquí les muestro a don Warren Buffett, que es quizás el inversionista más exitoso en las últimas décadas, al punto que le llaman el oráculo de Omaha, que es de donde viene. Él recomienda a las personas y a los inversionistas, a sus hijos, a su esposa, que lo mejor que pueden hacer es generalmente invertir en un fondo que tenga una indexación con el S&P 500. Es decir, que a través de un fondo inviertan en el S&P 500. Entonces, si es cierto que él comenta que existen riesgos inherentes a invertir en los mercados de valores, pero la tasa que ofrece el rendimiento de invertir en las acciones y en el S&P 500 es más alta que las tasas de interés que uno va a tener en una cuenta de ahorros en un banco. Entonces, él también, y dada su experiencia, recomienda que en vez de buscar hacer dinero rápido con apuestas riesgosas, es más inteligente centrarse en el largo plazo e invertir en este tipo de fondos que invierten en el S&P 500. Lo que recomienda los expertos es tener una cartera compuesta por una combinación diversificada de acciones, o sea, que tenga una gran cantidad, que rastree el mercado, y esto es mucho más seguro que invertir en una empresa individual únicamente. ¿Y cómo se compone el S&P 500, este índice bursátil estadounidense? ¿En qué invierte? Y es en el S&P 500 es el pilar o la piedra angular de nuestro fondo de inversión. Se los adelanto, aunque más adelante le voy a decir, nosotros invertimos el 70% de las inversiones y los recursos en este índice. Este índice está compuesto por 500 empresas y de las cuales participan en 11 diferentes sectores económicos. Este índice inició en 1923 con menos empresas, pero a partir de 1956 se agregaron las 500 empresas más grandes. Aquí a la derecha también podemos ver cuáles son las principales empresas y cuánto pesan dentro de ese índice. Es decir, cuando yo compro el índice S&P 500, que es lo que hacemos con nuestro fondo Conexión, estamos invirtiendo indirectamente en todas estas empresas. Aquí tengo 25 que son las que tienen un peso más grande dentro del 100% de este índice. Sin embargo, ya las 500 completan el 100%. Generalmente, a donde más tiene concentración, con un 27.4%, es en el sector tecnología, seguido por el de salud, el de consumo discrecional y el financiero. Sin embargo, vea que cuando usted invierte ya en el S&P 500, usted está diversificando, no solamente está invirtiendo en el sector financiero, sino tiene 11 sectores económicos diferentes, en que algunos tienen éxito en algunos momentos diferentes, lo cual le permite crear una verdadera diversificación. Y las empresas que más tienen peso dentro de este índice S&P 500 son Microsoft, 6%, Apple también con 6%, Amazon con 3%, Tesla 2%, Alphabet, que tiene dos tipos de acciones, que es más conocido, su marca principal es Google, pero su empresa a nivel de bolsa se llama Alphabet. Meta, que es Facebook, Nvidia, que hace chips, Berkshire Hathaway, que es la empresa que administra el señor que les mostraba en la filmina pasada, don Warren Buffett, y después vienen otra serie de empresas del sector financiero como JP Morgan, Home Depot, que son retailers, Johnson & Johnson, United Health son del sector salud, y en fin, ahí van 500 empresas diferentes, con lo cual al invertir yo en este índice ya tengo acceso a 500 empresas diferentes a través de nuestro fondo.
Bueno, ¿y qué puedo esperar si estamos invirtiendo en el S&P 500? ¿Cómo se ha comportado históricamente? Es muy importante saber que nadie en este mundo tiene una bola de cristal para saber exactamente cómo va a reaccionar los mercados cada año. Sin embargo, siempre está la estadística histórica que nos da una muy buena referencia de qué es lo que podemos esperar. Este gráfico lo que busca mostrar es cómo se ha desempeñado este índice desde 1928 hasta 2019, que es a donde teníamos la última referencia en este gráfico. Sin embargo, 2020 terminó siendo un año positivo, 2021 más, subió 26% este índice en un año. Sin embargo, viendo la historia, quisiera mostrarle lo siguiente. De todos estos años, desde 1928 a 2019, que son en total 92 años, 67 años han tenido rentabilidades positivas, 25 años han tenido rentabilidades negativas. El año de máximo retorno fue de 52.3% en 1954 y el año de la mayor caída fue de 40. O sea, cuando me refiero el año de mayor caída de 1 de enero a final de diciembre, porque hay años en que ha caído, pero después se recupera. Pero en un solo año la mayor caída fue de 47% en la Gran Depresión en 1931. Si ustedes ven, aquí hay rangos de rentabilidad que van desde menos 50 a menos 40 hasta más 50 hasta 60, ¿verdad? Aquí está donde quedó cada año. Como ustedes pueden ver, generalmente donde hubo más años concentrados fue con rentabilidades entre 10 y 20%, seguido años que tuvieron rentabilidades entre 20 y 30%, años de 30 a 40%, años de 0 a 10% y por supuesto también hay años negativos. Entonces, es muy importante entender que cuando uno va a invertir en el S&P 500, pueden que hayan años positivos, pueden que hayan años negativos, pueden que haya tenido rentabilidades muy altas o muy bajas. Sin embargo, al que se quedó invertido y lo tuvo durante mucho tiempo, su retorno anual promedio fue de 9%. Es decir, si uno agarra cuánto le rindió al que invirtió desde 1928 a 2019 en el S&P 500, estuvo generando una rentabilidad de 9% en dólares anual en promedio y con una volatilidad de 14%. Porque esto es muy importante, porque uno tiene que tener las expectativas muy claras a la hora de invertir. Cuando nosotros recomendamos invertir en esto, queremos que nuestros clientes entiendan qué es lo que pueden esperar. Y lo que pueden esperar es que va a haber volatilidad, van a haber momentos de caída, van a haber momentos de subida. Sin embargo, históricamente el retorno anual promedio es de 9%. Después viene la importancia del enfoque de largo plazo. ¿Y por qué? Porque como les comentaba, puede ser que si me metí un solo año, me tocó un año negativo. Sin embargo, viendo que de cada 4 años, 3 son positivos y 1 negativo históricamente, si me quedo más tiempo, probablemente ya voy a disfrutar más de una tendencia al alza, de una recuperación del año negativo. Entonces, generalmente es muy difícil saber qué va a pasar en el muy corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, yo sé que la humanidad está progresando, está buscando soluciones, las empresas están buscando la forma de ser más productivas, más eficientes constantemente y van solucionando problemas. Entonces, por eso recomendamos siempre que cuando uno invierta en esto, tenga un enfoque de largo plazo. Predecir los tiempos de los mercados, es decir, predecir que justamente se viene una caída o que justamente va a haber un rally, es una tarea prácticamente imposible. Y esto no dicho por nosotros, lo dicen los mejores inversionistas del mundo. Entonces, hay muchas personas que buscan lo que se llama timear el mercado o buscarlo o administrar los tiempos de mercado, buscando vender en las partes altas, comprar en las partes bajas. Y es cierto, algunas personas lo pueden hacer, pero sin embargo, ha sido de las estrategias más difíciles de hacer y generalmente terminan teniendo un rendimiento más bajo que la persona que se mantuvo invertida. Cuando uno invierte a largo plazo, uno básicamente lo que está invirtiendo es en la expectativa de que las ganancias de las compañías en forma general vayan subiendo a partir de la innovación y el progreso humano. Además, uno se beneficia del efecto de interés compuesto. Es decir, por ejemplo, el interés compuesto en un bono
o un CDP es cuando yo agarro los intereses, me devuelven dinero y otra vez lo vuelvo a reinvertir. Pero la nueva inversión ya le estoy agregando también lo que me gané. Entonces, lo nuevo que estoy invirtiendo es más grande que lo que invertí inicialmente, entonces empieza a trabajar a una tasa más alta. Este efecto de interés compuesto es quizás uno de los efectos que más ha hecho que las personas generen riqueza en el largo plazo. Y las acciones, por su naturaleza, tienen este elemento de interés compuesto. ¿Por qué? Porque las empresas ganan dinero y la reinvierten en la empresa. La reinvierten para que la ganancia del próximo año sea todavía más grande. Entonces, es una forma de interés compuesto en la que beneficia a los accionistas en el largo plazo. Lo otro muy interesante es que estos índices, por ejemplo, el S&P, como les comentaba, invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, estos índices, cuando yo compro el S&P 500, yo compré eso, las 500 empresas más grandes. Y el índice se encarga de ir seleccionando ganadores en el tiempo. Es decir, las empresas que van perdiendo valor van saliendo del S&P 500 y las empresas que están creciendo van subiendo y van entrando en el S&P 500. Entonces yo no ocupo necesariamente ser el que está encontrando la empresa que está mejorando o hacer la tarea de ver cuál empresa es la que está teniendo los problemas, sino que al comprar el S&P 500, el índice por sí solo está recalibrando ese éxito o ese fracaso que tengan las empresas. La resiliencia de los mercados accionarios. Esto yo creo que es una filmina súper importante, principalmente con los momentos que estamos viviendo actualmente. Muchos se dirán, ahorita estamos con un conflicto geopolítico bastante grande en donde está involucrado Rusia, la OTAN, Ucrania. Y por supuesto esto genera que los mercados se vuelvan volátiles. O sea, es decir, hay días de ganancias más grandes y hay días de pérdidas más grandes. Generalmente la tendencia es un poco más a la baja en el corto plazo. Pero muchas personas generalmente dicen, bueno, es el mejor entonces momento para invertir en los mercados, teniendo este acontecimiento. Por eso les quise traer este gráfico, porque en la historia de la humanidad siempre hay conflictos, siempre hay acontecimientos negativos que generan volatilidad, que quitan un poco la confianza al inversionista, salen a vender, los mercados caen, pero tarde o temprano empieza a recuperar. Si ustedes ven, estos son todos los eventos que han generado caídas del mercado, desde 1936 hasta 2020. Aquí no tenemos, por supuesto, incluido lo que está pasando, pero viene desde la crisis financiera global, la burbuja de tecnología que hubo en el año 2000, la guerra comercial entre China y Estados Unidos hace 2 años, la pandemia, en fin, si ustedes ven, eso hace que sea en el corto plazo quizás haya mucha volatilidad y movimientos pequeños al alza y a la baja, y eso es lo que pone a mucho inversionista nervioso. Sin embargo, lo que es importante es basarse en esta estadística empírica que lo que demuestra es que si uno se mantiene invertido incluso durante las caídas, generalmente va a recuperar la inversión y la tendencia de largo plazo de los índices accionarios es al alza y lo ha sido así en los últimos 100 años. Y para ilustrar esto también traigo este ejemplo. Bob Carlson, CFA, que trabaja en Ritholtz Wealth Management, hizo un ejercicio muy interesante basado en números reales de la importancia de mantenerse invertido y asumiendo uno de los peores escenarios que le podría pasar a un inversionista. Entonces, Carlson, ¿verdad?, creó el supuesto de un inversionista que le llamó Bob, que tenía 22 años y que él, su objetivo era ahorrar hasta sus 65 años en acciones, invirtiendo cada cierto tiempo los ahorros que iba acumulando. Sin embargo, en este ejercicio ponemos a Bob a comprar justamente en el momento que había, en el momento de mercado, justo antes de una caída. Entonces, a ver cómo le iba si se mantenía invertido. Entonces, por ejemplo, aquí viene el ejercicio. Él llegó y sus primeros ahorros en 1972 eran de $6,000. Los invirtió y subsecuentemente le tocó invertir en un pico de mercado y después se vino una caída de 48%. Bob no vendió ni una sola acción ni se salió de su inversión. Siguió ahorrando y ya para 1987 había acumulado $46,000 más
y los metió en 1987 y tuvo la desdicha de que justamente después el mercado cayó un 34%. Bob no vendió ni una sola acción, siguió invirtiendo y después agregó otros $68,000 en 1999, justo antes que estallara la burbuja del .com, que fue una burbuja de acciones tecnológicas, y perdió un 49% el valor del mercado de sus inversiones, pero él no vendió, siguió invertido. Y en octubre de 2007, justo antes de la gran crisis que hubo hace poco, la gran crisis financiera hace 10 años, 11, ya 13 años, de 2008, él invirtió otros $64,000 y después el mercado cayó 52%. Tampoco vendió ni una sola acción. Es decir, siguió aportando a pesar de que invirtió por mala suerte en los peores momentos, cuando justo después se vino una caída sustancial en los mercados. Al final, desde 1972 hasta 2013, que cumplió 65 años para su retiro, él invirtió $184,000. Y estos $184,000 terminaron en 2013 con un valor de $1.1 millón y una rentabilidad promedio compuesta de 9%, porque cada una de estas caídas que tuvo se recuperaron con el tiempo. Entonces, eso es lo que les explico de las tendencias al alza. A pesar de que pueda haber volatilidad, a pesar de que uno tal vez invierta por mala suerte en el puro pico de mercado, lo importante son tres cosas que hay que tomar en cuenta y que son tal vez el pilar fundamental y la principal razón de éxito a largo plazo, más allá de cualquier estrategia, más allá de si tengo una estrategia de un sector u otro. Y es ahorrar más, estar haciendo aportes, mantener la mentalidad a largo plazo y permitir que el interés compuesto, que es lo que trae implícitamente las acciones, trabajen a favor para acelerar la riqueza. Y aquí también les traigo un ejemplo de qué pasa de la importancia de mantener su inversión con otros datos. Todos estos datos, por ejemplo, a pesar de que la historia de Bob es ficticia, todo se basa en exactamente los datos de mercado como fueron. O sea, es decir, con datos reales. Aquí también tenemos qué pasaría si uno invierte $1,000 en el S&P 500, el índice principal de Estados Unidos, en 1970. ¿Qué pasaría a agosto de 2019, 14,400 días después? Si él no se hubiera salido ningún día, esos $1,000 se hubieran transformado en $138,908. Si por alguna razón él quiso estar saliendo y entrando y se salió el día que justamente era el día de mejor desempeño en los mercados, perdió dinero o dejó de ganar dinero y solamente aumentó a 124,000, pero ya no los 138. Si ya se perdió 5 días, se incrementó a 90,000. Si se perdió los mejores 15 días, a 52,000. Y si se perdió los mejores 25 días por estar saliendo y entrando, solamente subió a 32,000. Entonces esto es muy importante y esto lo que quiere decir es la importancia de tener paciencia y estar invertidos. Y aquí lo dice muy bien Warren Buffett, el principal inversionista o el más exitoso. Él ve el mercado de valores como un dispositivo que transfiere dinero de los inversionistas impacientes a los inversionistas pacientes, porque los impacientes al salir dejan dinero en la mesa y los que son pacientes de largo plazo son los que terminan aprovechando esto y ganando más dinero y enriqueciéndose. Entonces, también Warren Buffett, entre sus frases, lo que dicen es, en los mercados, sean temerosos cuando otros son codiciosos y sean codiciosos cuando otros son temerosos. Es un poco la contraria y va un poco contra la lógica que generalmente tenemos cuando nosotros estamos viendo un evento negativo grande. Y por eso les traje estos dos ejemplos de titulares de periódicos. Estos de arriba son del 9 de marzo de 2009. Ese fue el punto más bajo de la caída del mercado accionario de Estados Unidos, del S&P 500. Ahí ya iba cayendo, a pesar de todo, ya con todo lo que había caído en 2008, en 2009 iba cayendo otro 25%. Y este otro abajo fue el 23 de marzo de 2020, del cual estamos mucho más familiarizados. Fue cuando la pandemia empezó a arrasar en Europa y cuando ya se sabía que no se iba a poder detener y que iba a llegar prácticamente a todo el mundo. En esos momentos,
los titulares que uno veía en los periódicos, las noticias, así como uno está viendo hoy noticias de posibles terceras guerras mundiales, etcétera, acontecimientos que obviamente generan temor, pues los que invirtieron con estos titulares son las personas que más dinero hicieron. Los que invirtieron con estos titulares en 2008, prácticamente ya 13 años después, prácticamente han cuadriplicado su dinero. Los que invirtieron el 23 de marzo de 2020, a los 4 meses, después de que el mercado había caído casi 35%, a los 4 meses ya habían recuperado su inversión e incluso ya a hoy duplicaron, duplicaron sus fondos. Entonces aquí, esto es un ejemplo del comportamiento de los mercados accionarios. Desde 1946 han habido 84 caídas en el año entre 5 y 10%. Han habido 29 caídas entre 10 y 20%, han habido 9 caídas entre 20 y 40% y han habido 3 caídas de más de 40%. Sin embargo, o sea, es decir, al ver que son 84 años, significa que en promedio más de una vez al año hay caídas entre 5 y 10%. Es decir, es normal, es parte de los mercados. El mercado va siguiendo la historia de la humanidad, tanto lo positivo como lo negativo, pero a largo plazo la humanidad sigue progresando y se reflejan los mercados. ¿Cuánto duraron en recuperarse? Bueno, cuando habían caídas de 5 y 10% en promedio, en un mes se recuperaron. Cuando hubo caídas de 10 y 20, en promedio en 4 meses. Ya cuando eran más grandes, recesiones específicamente, entre 20 y 40%, duraban 14 meses. Y caídas incluso del 40%, que ya es bastante grande y tiene que ser un evento muy catastrófico, como una gran depresión, algo así, igualmente se recuperaron 58 meses después. Entonces, queremos seguir con algunos consejos para invertir. Empiece ahora, no hay un momento ideal. Concéntrese en un porcentaje de ahorro a partir de lo que usted va ganando. Saque un porcentaje, ojalá un 10% superior, siga ahorrando. Mantenga objetivos de inversión a largo plazo, de acuerdo con un horizonte temporal en el que pueda tener beneficios. Conozca su tolerancia al riesgo, qué tan cómodo se siente con la volatilidad. Comience con inversiones de base amplia, como los índices accionarios, como el S&P 500. No tenga miedo a pedir ayuda, no todos somos expertos en finanzas, sin embargo, aquí en Grupo Financiero ACO tenemos ejecutivos, asesores que están preparados para brindarle toda la ayuda que ustedes necesiten y automatice todo lo que se pueda. Benjamin Graham, un gran inversionista, dice que invertir no se trata de ganarle a otros en su juego, es decir, no se trata de tener una rentabilidad más alta que el vecino, sino controlarse a uno mismo en su propio juego. ¿Qué tanta riesgo estoy dispuesto yo a asumir? ¿Qué tanta volatilidad? ¿Con qué me siento cómodo? ¿Qué tanto rendimiento quiero? Y buscar con esos objetivos. Warren Buffett lo que nos dice es que la mayoría de los comportamientos son habituales y las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas. Esto lo que dice es que el hábito es el principal elemento de inversión y de constancia, y no dejarse manejar por las emociones son los principales factores de éxito en una inversión. Entonces, entre otros consejos de grandes inversionistas, no se ponga emocional con las inversiones. Hay que mantener bastante cabeza fría. Si uno no la tiene, lo puede delegar toda la gestión como se puede hacer a través de este fondo. Y recalca mucho tener hábito de ser paciente, invertir a largo plazo. Como dice uno de los principales inversionistas exitosos de India, la paciencia es clave. La inversión emocional es una forma segura de perder en los mercados bursátiles. Si usted quiere aumentar la riqueza, tiene que concentrarse en inversiones de largo plazo que vayan acorde con objetivos financieros de largo plazo. Y así uno no se tiene que desanimar con lo que suceda de riesgos y volatilidades en el corto plazo. Después también, como hemos visto mucho, nosotros en Grupo Financiero ACO, nosotros creemos mucho en lo que es la confianza en los mercados. Y lamentablemente en redes sociales, con el auge que ha habido en el mundo de esquemas
esquemas, digamos, de estafas, como ustedes sabrán, queremos darles algunos consejos para que eviten caer en una estafa. Primero, si les ofrecen una muy alta rentabilidad y les dicen que es bajo riesgo y les están además asegurando éxito, sospeche y ojalá se aleje. Primero que todo, muy transparentemente, todo tiene riesgo. Entonces, es muy importante que no se deje llevar si le dicen que no tiene riesgo o que el éxito está asegurado, porque eso no es cierto. Y además, si usted quiere una muy alta rentabilidad, va acompañado con un riesgo un poco más alto. Entonces, no existe esa combinación de muy alta rentabilidad y muy bajo riesgo. Después, evite inversiones donde se ha requerido traer nuevos inversionistas para ganar dinero, porque esos son esquemas piramidales. Verifique la autenticidad y el cumplimiento regulatorio de la empresa donde planea invertir previo a cualquier entrega de dinero. Es decir, vaya, llame a la superintendencia, verifique los antecedentes de la empresa, sepan que es algo formal. No confíe en personajes populares que simplemente son muy conocidos para tomar una decisión de inversión. Mejor asesórense con profesionales debidamente acreditados y regulados. Y finalmente, no inviertan en un esquema complejo que no entiende o en activos muy complejos que no entiende. Inviertan en un negocio que uno puede invertir. Inviertan en algo fácil de entender. Y por eso nosotros queremos traer este fondo, que es el Fondo Conexión. El Fondo Conexión es desarrollado por nosotros, Grupo Financiero Acobo, que tiene más de 45 años de trayectoria. Es un producto aprobado y regulado por Sugeval, lo cual pueden ustedes comprobar por sí mismos con una llamada o revisando el sitio de Sugeval, donde incluso los rendimientos y todos son de carácter público y pueden estar revisando sus inversiones. El objetivo que tenemos con este fondo es facilitar la conexión que hay en el éxito de esas grandes empresas del mundo al bolsillo del inversionista promedio, dándoles participación indirecta en el patrimonio de estas empresas que son las más grandes y poderosas del mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con su dinero? Tenemos una gestión híbrida que combina las mejores estrategias de inversión basados en pesos objetivos, como ahorita voy a desarrollar. El fondo permite reducir el riesgo de selección específica, es decir, si ustedes no les deja a ustedes la decisión de estar invirtiendo en empresa A o empresa B específicamente, si no tenemos un gestor que está invirtiendo de forma diversificada en las diferentes empresas. El fondo además va a invertir la mayoría de los recursos en lo que se llaman ETFs. Los ETFs, ahorita lo voy a explicar, son básicamente fondos de inversión que cotizan en bolsa y que han venido a facilitar mucho el mundo de las inversiones para aquellos que no tenían acceso anteriormente. Nosotros también tenemos el apoyo de una asesoría de empresas con una amplia experiencia en inversiones en ETFs, con los cuales estamos revisando constantemente las estrategias de inversión. Y además, usted puede salir en cualquier momento del año de su inversión. No son como esos esquemas que lo buscan amarrar. Siempre recomendamos largo plazo. Sin embargo, está en su decisión cuando usted desee salir dependiendo de su situación. Eso se hace con una previa solicitud de 10 días anteriores a su retiro de dinero. Nosotros lo que estamos brindando es acceso a los mercados accionarios. Anteriormente existían muchas barreras para que las personas, los inversionistas, los ahorrantes comunes y corrientes pudieran participar de las acciones de los mercados internacionales. Habían dos barreras principalmente. La primera, que era algo muy complejo de entender y se requería saber tal vez mucho de finanzas para poder analizar una empresa muy profundamente. Segundo, generalmente se ocupaba un volumen de dinero bastante más alto que hacía que no todo el mundo tuviera acceso. Con nuestro fondo y con la estructura que hicimos, lo que estamos buscando es democratizar el acceso de las personas a los mercados accionarios, con montos muy accesibles de entrada, y además delegando esta gestión o esta parte complicada a un gestor que va a tomar las decisiones. El producto es apto para mejorar los rendimientos de un portafolio porque las acciones generan mayor rentabilidad a largo plazo que que los bonos o que los CDPs, y además es ideal para cuando uno tenga un proyecto de largo plazo o si quiere construir, por ejemplo, una pensión complementaria. Esto es muy importante. De hecho, por dar un ejemplo, en Estados Unidos la cartera
promedio de un inversionista y para una pensión y para fines de largo plazo es 60% acciones, 40% bonos. Los costarricenses estamos invirtiendo muy poco, nos estamos perdiendo de un producto que nos puede maximizar la rentabilidad a largo plazo y nuestros objetivos de inversión. Pero nosotros con este Fondo Conexión lo que estamos logrando es crear ese acceso, brindarlo, romper esas barreras de forma tal de que ustedes también se puedan beneficiar de lo que se están beneficiando otros inversionistas alrededor del mundo. Entonces, también otra de las ventajas de invertir en un fondo y tal vez no de estar haciéndolo uno por su propia cuenta es que usted está delegando la gestión y análisis en manos de expertos. El asunto de las emociones, como les enseñaban los gráficos anteriores, a veces pueden llevar a traicionar a un inversionista que tal vez sienta mucho miedo en un momento y vendió en el peor momento, o tal vez está muy emocionado y está comprando a precios muy altos. Entonces, nosotros al tomar las decisiones por usted, estamos evitando que sean traicionados por el manejo de emociones. Tenemos montos muy accesibles de entrada a partir de $250 y cualquier persona puede estar haciendo aportes cuando guste de $100. Además, los activos en que estamos invirtiendo por ser ETFs de mercados internacionales son de muy alta liquidez. Como les comentaba, nosotros invertimos en lo que se llama ETFs. ¿Qué es un ETF? Un ETF es una invención que inició hace 20 años, que básicamente es un fondo de inversión que invierte los recursos en una canasta de activos que tiene algún objetivo específico, ya sea representar a una región, representar un sector o algún producto específico o alguna temática específica, pero que siempre está cotizando en las bolsas de valores internacionales, es decir, se puede comprar y vender fácilmente en cualquier momento como una acción. Estos ETFs generalmente lo que hacen, por ejemplo, por dar un ejemplo, un ETF del sector financiero, lo que hace es que invierte en todas las empresas del sector financiero. Entonces, solo comprando ese ETF es como si yo hubiera comprado todas las acciones al mismo tiempo de ese sector y ya tengo con una sola compra exposición diversificada en todo ese sector. Entonces, ha hecho que sea cada vez más eficiente y fácil y darle liquidez a las personas para invertir. Igualmente, si yo quería exposición al mercado accionario de Estados Unidos, en vez de ahora tener que comprar las 500 acciones del S&P 500 una por una, ahora simplemente compro el ETF que sigue al S&P 500 y ya tengo acceso a todas esas 500 inversiones a un costo más bajo y de manera inmediata, líquida y diversificada. ¿Cuál es nuestra estrategia de inversión? Es muy simple. No queremos ser un fondo que está haciendo una actividad muy poco predecible. Queremos que ustedes entiendan cuál es la estrategia y lo predecible que va a ser. Nosotros vamos a invertir un 70% de los recursos que captamos en un ETF que replica de forma muy eficiente al S&P 500. Por eso les mostraba lo del S&P 500 y lo considero la piedra angular de nuestro ETF, de nuestro fondo, perdón. Si el S&P 500 sigue teniendo el éxito que ha tenido en la historia y la humanidad sigue innovando, progresando y buscando soluciones, ese ETF va a incrementarse de valor y nuestro fondo va a seguir muy de cerca ese destino también. Pero también queremos buscar agregarle rentabilidad por encima del S&P 500. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo un 20% en otros ETFs que lo que van a buscar es maximizar el rendimiento. ¿Y cómo? Lo vamos a elegir a través de lo que se llaman factores beta, que ya les voy a explicar. Y finalmente, en una etapa un poco más adelante, vamos a dedicarle hasta un máximo de 10% en empresas específicas donde veamos alguna oportunidad puntual. Entonces, como les decía, el Fondo Conexión siempre se va a mantener invertido un 70% en el S&P 500 de forma disciplinada y constante en el tiempo, pase lo que pase. Y esa es la recomendación y la fórmula de éxito que hemos visto. Pero el otro 30% vamos a buscar potenciar ese rendimiento eligiendo una característica de inversión de forma diversificada, analizando el ciclo económico. Y aquí lo voy a decir fácilmente, las economías tienen ciclos. Tienen expansión, pico, recesiones, que es cuando caen, y recuperaciones. Y así es a lo largo de la historia. En cada etapa de estas, ¿verdad? Hay sectores o hay elementos que se benefician mejores. Hay empresas que tienen algunas características que les va mejor.
Por ejemplo, cuando hay una economía que está cayendo en recesión, o sea, está desacelerándose, está generándose una crisis, yo prefiero las empresas que tienen una muy alta calidad, es decir, que tienen muy poca deuda, que generalmente sus ganancias crecen constantemente, una alta rentabilidad y mucho efectivo. Cambio, cuando la economía va en expansión, no me importaría invertir más en empresas pequeñas que tal vez tienen más deuda, pero tienen potencial de crecer más rápido. Entonces, dependiendo del ciclo económico, nosotros elegimos ETFs para potenciar ese 30%. Entonces, eso lo hacemos a través de lo que se llaman factores beta. En este caso, yo les describí el factor de calidad. El factor de calidad es empresas de muy alta calidad y lo vamos a buscar en momentos en que haya recesión. Vamos a buscar un ETF que solo invierta en empresas de alta calidad. En valor, generalmente cuando las tasas de interés van subiendo, las empresas de valor, que generalmente son las que están descontadas por algún factor fundamental, ahí es donde generalmente son las que se benefician más de esa etapa. Por ejemplo, hay otros momentos, un tamaño, volatilidad, dividendo, es decir, puedo invertir en un ETF de solo empresas que estén pagando dividendo, de empresas que tengan una baja volatilidad, tal vez para protegerme en los momentos en que el mercado está muy volátil, o tamaño, como les decía, prefiero una empresa grande cuando la economía se está desacelerando y prefiero una empresa pequeña generalmente cuando la economía está creciendo, si esa empresa tiene el potencial de hacer crecer las ganancias más que una grande. Pero son factores que se llaman factores beta, en donde vamos a buscar invertir ese 30% que no es el S&P, pero con lo que vamos a buscar añadir una ganancia. Entonces, por ejemplo, como les decía, hay ETFs de todo tipo, regiones geográficas, hay ETFs que invierten en Europa, Asia, Estados Unidos, hay de sectores económicos como en el sector financiero, sector energía, sector salud. Hay inversos o apalancados, pero esto ya es más complejo, es la gente que quiere apostar en contra de algo. Hay ETFs para invertir en bonos, materias primas, etcétera. Pero lo que yo estoy buscando son los ETFs de factores. Y los factores son justamente los que le comentaba: tamaño, dividendo, volatilidad, calidad, momentum, valor, crecimiento. Hay ETFs para cada uno de estos factores. Y esos ETFs, cada uno está compuesto de un montón de empresas que hacen que potencien esta característica. Si esto es un poco complejo, aquí lo quise explicar de una forma muy fácil y es una metáfora, pero es con alimentos y así lo explica la gran empresa BlackRock. Entonces, voy a comentarlo así. Es como si uno quisiera alimentarse y uno está eligiendo cómo hacer su plato. Digamos que las empresas son platos, por decirlo así. Entonces, yo digamos que voy a pedir por Uber Eats o como sea, voy a buscar un plato que es el que quiero. Puedo buscarlo por origen, ¿verdad? Es como un ETF de geografía. Puede ser comida italiana, china, tica, mexicana. Puede ser que elija por la velocidad, comida rápida, comida lenta, por el lugar de consumo, si es en el restaurante o si es express, o puedo basarme en el precio. Pero los factores beta es como si uno estuviera eligiendo por proteínas, por carbohidratos, por azúcares, por grasas, por lácteos, por fructosas. Y entonces, si yo, por ejemplo, voy al gimnasio, tal vez quiero potenciar la proteína, o si quiero adelgazar, quiero bajar las grasas. Entonces, es más o menos una metáfora que encontré para explicarles cómo seleccionaríamos los ETFs que irían en ese 30%. Estaríamos buscando ETFs que, de acuerdo a lo que está pasando, se beneficien de ese momento. Finalmente, para los inversionistas que quieran invertir en este fondo, tienen que cumplir con estos 3 requisitos, que son un enfoque de inversión en largo plazo, para que de esta forma la volatilidad de los eventos que pasan en corto plazo no les afecte tanto y así, de esta forma, puedan tener un resultado positivo. Después, que tengan capacidad de soportar pérdidas temporales. Hay que ser muy transparente. Los mercados tienen pérdidas temporales, como les mostré en toda la presentación. Lo importante aquí es que históricamente siempre han sido temporales, porque los mercados siempre terminan llegando otra vez a máximos históricos. Y también es recomendable, si son recursos de usted, que no tengan necesidad de liquidez en el corto plazo, porque si yo estoy invirtiendo y es una plata que ocupo en el muy corto plazo, sacarlo de nuevo, puede ser que caiga en el evento en que justamente me tocó una tendencia del mercado cuando iba a la baja.
entonces no le di suficiente tiempo para recuperar y para beneficiarse y obtener ese 9% promedio que históricamente ha desempeñado el S&P 500. Entonces, bueno, las características del fondo, para terminar, es un fondo que se llama abierto, es de crecimiento, es decir, busca hacer crecer el patrimonio, invierte en acciones y ETFs, el enfoque geográfico es Estados Unidos, el plazo recomendado a largo plazo. Mi persona es el gestor Jorge Corrales Rojas, a la orden. La entidad que custodia su dinero es Acobo Puesto a Bolsa. El valor de una participación es de $1, pero el mínimo de inversión son $250, o sea, 250 participaciones. Con solo eso, usted ya está accediendo a ahorrar, a diversificar y a tener acceso a los mercados internacionales, a conectar con esos vehículos de inversión exitosos de largo plazo. Los mínimos de aporte son de $100. Mínimo hay que mantener $250 en la cuenta. Usted tiene hasta las 4 de la tarde para solicitar retiros o hacer inversiones. Las liquidaciones, cuando quiera hacer un retiro, usted lo tiene que comunicar 10 días antes del día que quiera recibir su efectivo. Y el costo de administración es un 2% de su inversión, lo cual se le va a ir cobrando diluidamente sobre lo que usted invirtió. Y en esto se los pongo muy claro, muy transparente. Si yo gano un 10% en un año, el costo de la administración fue 2%, entonces el neto que yo obtuve fue un 8%. Entonces, espero que con esto hayan podido ver un poco acerca del comportamiento de los mercados accionarios, hayan podido entender cómo es que se han movido históricamente, qué esperar, y que también hayan podido encontrar un producto en los que puedan invertir de forma segura, regulada, que no sean esquemas de estafa ni nada, con una entidad de más de 45 años, de una muy alta reputación y totalmente regulado por su GEVAL. Entonces, no hay mejor momento para invertir empezar una inversión en mercados internacionales, empezar con una mentalidad de largo plazo que hoy mismo. Y recomendamos y nos sentimos muy orgullosos de traerles este nuevo Fondo Conexión a ustedes. Recuerden finalmente, invertir pone el dinero a trabajar. La única razón para ahorrar dinero es invertirlo. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad nos explicó bastantes cosas en un muy corto tiempo. Les agradecemos a todos estar con nosotros. Vamos con la parte de consultas, que tenemos bastantes en el chat. Muchísimas ya fueron respondidas por Jorge a lo largo de la presentación, entonces vamos a sacar pues las más importantes. Ya hay algunas, por ejemplo, don David Gerardo nos hizo algunas de la cartera, de cómo estaba compuesta, ya esa se contestó durante la presentación. Don Javier Alberto, el fondo Conexión es mutuo o indexado, eso lo vimos también ahorita durante la presentación. Entonces vamos con la de don Anthony Picado. ¿Jorge Corrales sería el único encargado en la toma de decisiones o hay un equipo que plantea la estrategia? Buenas. Sí, a la orden, claro. Ok. El fondo tiene una estrategia que va a ser permanente durante su vida útil, que es la estrategia de mantener un 70% invertido en el S&P 500, y eso es nuestra piedra angular inamovible. Y después viene una porción que se llama activa, es decir, es la que sí estamos tomando decisiones, y es sobre ese 30%. Para tomar las decisiones de ese 30%, que es donde buscamos, como les explicaba anteriormente, sobreponderar alguna característica a través de un ETF que busque aportar más rentabilidad. Esas estrategias las estamos tomando en Grupo Financiero Acobo, las estoy tomando yo como gestor de portafolios de inversión, y tenemos en conjunto una asesoría de una empresa internacional con los cuales estamos analizando lo que está sucediendo en la economía, las estrategias, los momentos de inversión, y nos están acompañando a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, el pilar de inversión del fondo es ese 70% del S&P, eso no va a variar, y ese 30% sí tiene esa gestión activa, que en este momento las decisiones de inversión las estoy tomando yo como gestor de portafolio,
a través del análisis que hacemos en toda la organización y además acompañados por expertos internacionales en la materia de ETF y factores beta. Muchas gracias, Jorge. Bueno, después tenemos a don Andy Oreiro. ¿Tendríamos acceso a ver la composición del fondo a diario y su gráfico? La composición de la cartera de forma diaria específicamente no se puede ver. Sin embargo, como les comentaba, nosotros somos una entidad regulada. Las personas que están invirtiendo esto van a estar recibiendo estados de cuenta mensual como lo hacen con las inversiones, igualmente las inversiones en un banco o algo así. Además, nosotros estamos haciendo comentarios y reportes semanales y mensuales. Sin embargo, al ser totalmente regulados y una alternativa segura, ustedes mismos pueden ingresar a su GEVAL en la sección de fondos de inversión, donde cada 15 días hay informes sobre las carteras o incluso cada mes ustedes pueden ver de forma pública y accesible a todo el mundo qué es lo que cada fondo tiene dentro de sus portafolios. Igualmente, si ustedes tuvieran alguna duda o quisieran saber a hoy, en cualquier momento del tiempo, cómo está compuesta nuestra cartera, también pueden contactar a nuestros ejecutivos y nosotros con muchísimo gusto y total transparencia le vamos a dar la información de en qué estamos invirtiendo y cómo está invertido. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de don Walter. ¿Qué se espera con el tema de la guerra? ¿Cuáles son los posibles pronósticos? Ok, muchas gracias, don Walter. Vamos a ver, el tema de la guerra obviamente es un tema bastante complicado a donde en estos momentos se está generando volatilidad en los mercados. Es decir, hay movimientos, bueno, tanto a la baja como al alza, más bruscos de lo que normalmente se ven en épocas, digamos, donde no hay uno de estos eventos, ¿verdad? Esta volatilidad se da por una razón específica y es porque el futuro se vuelve un poco más difícil de predecir en este momento que cuando las cosas están, por decirlo así, calmadas. Es decir, hay un montón de escenarios a donde se podría terminar yendo los mercados. Por ejemplo, podría haber mañana una negociación y de repente puede bajar un montón el riesgo, la preocupación y podrían los mercados empezarse a recuperar. También puede pasar lo contrario, también puede ser que el conflicto escale y puede hacer que los mercados se vuelvan un poco más volátiles hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento es muy difícil saber qué es lo que puede pasar con esta guerra o cuánto puede escalar, ¿verdad? Yo creo que absolutamente nadie tiene exactamente la bola de cristal. Nosotros esperaríamos que sea un evento que no tenga tantas repercusiones en el mercado, por lo menos accionario de Estados Unidos. Ahí sí, lo que hemos visto es que a pesar de que es una lamentable tragedia a nivel humano, a nivel de economías, podría no tener un impacto tan grande en Estados Unidos en caso de que escale. Pero ante no saber exactamente, y no hay nadie que lo sepa, si a partir de hoy o de este momento empieza a reducirse el riesgo o más bien empieza a aumentar, lo que hay que tener claro es lo siguiente, que la humanidad en todas las crisis, guerras, pandemias, eventos, crash que han habido, tarde o temprano, han buscado alguna solución o se han reacomodado los mercados, ¿verdad? Y siguen avanzando y siguen creando valor. Entonces, realmente no creo que no puedo saber exactamente cuándo o hacia dónde va a agarrar este conflicto. Lamentablemente es un conflicto complicado, ¿verdad? Es algo que estamos dándole seguimiento totalmente. Sin embargo, nuestra mentalidad está totalmente enfocado en una estrategia muy constante y consistente en el largo plazo, independientemente de los problemas o los eventos económicos que vengan, porque a final de cuentas, a largo plazo, si uno se mantiene invertido en estos eventos, va a lograr alcanzar los objetivos que tiene, porque estos eventos, así como surgen, también pasan. Muchas gracias, Jorge. Doña Silvia nos hace una consulta que también tenemos en varias otras personas. ¿Puede volver a explicar el tema de la comisión de administración? Claro, por supuesto. ¿Cómo ganamos los fondos de inversión? Los fondos de inversión, lo que hacemos para
subsistir, obviamente, es cobrar una comisión sobre los montos invertidos. Entonces, tal vez le voy a poner un ejemplo que puede ser mucho más fácil. Si yo invierto $1000, ¿verdad? En un año, y digamos de eso obtuve una rentabilidad del 10%, significa que esos $1000 se va a transformar en $1100 a final de año, ¿verdad? Eso es tener una rentabilidad del 10%. Sin embargo, nosotros cobramos de los fondos que ustedes invierten un 2% al año, lo cual vamos cobrando mensualmente. Es decir, por ejemplo, si es 2% en un año, entonces si uno hace 2 entre 12, es como si estuviéramos cobrando 0.16% cada mes que usted está invertido. Entonces, si usted, por ejemplo, invirtió 1000 colones y generó una rentabilidad de 10%, nosotros vamos a cobrar un 2%. Es decir, el neto para usted va a ser 10 menos 2, va a ser un 8%. Es decir, al final sus $1000 se van a convertir en $1080. Don Pablo Quesada también nos hizo la consulta del tema de la comisión. Y el segundo punto de don Pablo es, al ser estas inversiones de largo plazo, ¿qué pasa en caso de que alguna crisis al interno de todo? ¿Qué garantía tendría mi inversión? Y la segunda es, para liquidar, obtener mi dinero, ¿en qué procedimiento se genera o si hay algún costo de salida? Claro, perfecto. Bueno, iniciando tal vez con la última, no existe un costo de salida. Nosotros simplemente lo que solicitamos es que el inversionista nos avise 10 días antes del día que desean tener su retiro en sus cuentas bancarias sin penalización alguna. Eso es una característica que estamos buscando para promover justamente facilitar el acceso de los inversionistas y clientes a este tipo de activos, ¿verdad? Y de fondos. En cuanto a la otra, ¿cuál era? Perdón, Daniela, la primera parte de la pregunta. El riesgo de tener, digamos, a largo plazo. Ajá. Claro, el de los fondos, sí, por supuesto. Estos fondos generalmente tienen están custodiados y están incluso regulados, es decir, y no dependen de lo que sucede con Grupo Financiero Acobo. Es decir, si se diera la muy baja probabilidad de que algo le pasara a Grupo Financiero Acobo, su dinero está con una custodia, una entidad legal diferente a lo que es Grupo Financiero Acobo. Es decir, bajo ese sentido, su dinero no se vería afectado si algo le pasara a nuestra empresa. Muchas gracias, Jorge. Tenemos varias consultas sobre el monto mínimo. El monto mínimo para estar en el Fondo Conexión para abrir una cuenta es de $250 y se pueden realizar aportes en el momento en que el inversionista lo desee a partir de los $100. Después, por ahí nos pregunta don Heiner que si este es un buen momento para empezar a invertir, y no tanto cuál es el mínimo, sino cuál es el máximo de inversión. Ok, claro, por supuesto. En cuanto al momento, como les decía, nunca existe un momento ideal. Bueno, sí existe en realidad. El momento ideal es cuando los mercados se cayeron y están en el pico más bajo. Ese es el momento ideal para invertir porque eso le da la oportunidad a uno de poder comprar a un precio más bajo y así tener una rentabilidad más alta. Sin embargo, el predecir ese punto es prácticamente imposible y es tal vez la tarea más difícil y mucha gente más bien intentando predecir ese punto tiene pérdidas por equivocarse. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? En realidad, el mejor momento para invertir es empezar hoy o en cualquier momento, pero estar ojalá continuamente haciendo aportes, porque así uno va promediando los precios a los que va invirtiendo a través del tiempo. Hay momentos en que me metí un momento alto, hay momentos en que me metí un momento bajo. Sin embargo, en el tiempo voy a ir promediando un precio promedio de entrada que va a seguir una tendencia al alza. Lo que sí es importante es no esperarse a tomar una decisión de inversión, sino arrancar
muy disciplinadamente estar haciendo ahorros, estar revisando, claro están los números y cómo va, entendiendo qué es lo que sucede, pero principalmente mantener esa mentalidad de largo plazo, que es ahí donde realmente se obtienen los beneficios. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos varias consultas de que si les podemos dar el contacto de Jorge. Claro, no hay ningún problema. En caso de que tengan alguna duda adicional y todo, pueden contactar con su ejecutivo de atención a clientes del Grupo Financiero Acovo. Y de igual forma, ahorita en el chat nosotros vamos a poner el número de WhatsApp de Acovo y donde pueden contactarnos ustedes en caso de que no tengan un ejecutivo. Si quieren hablar directamente, pueden agendar con su ejecutivo y el ejecutivo también conversará con don Jorge para hacer una cita y aclarar las dudas que quedan. Con respecto a doña Cristina Valdés nos pregunta por el prospecto. Efectivamente, el Fondo de Conexión cuenta con un prospecto que pueden encontrar en la página web de ACOBO en la sección de Fondo Conexión. De igual forma, lo pueden encontrar en su Eval. Para todas las personas como Mario, también que si les podemos enviar la presentación, nosotros vamos a subir completa la grabación de este webinar. Les vamos a circular el link por el correo electrónico, por el mismo que se contactó. En caso de que ustedes no estén en la base de datos, igual por medio del WhatsApp les vamos a poner, pueden enviarnos su correo electrónico y nosotros los incluimos para que les llegue la información del Grupo Financiero ACOBO. Vamos a revisar un poquito más las consultas. Don Luis Maeta nos hace la consulta. ¿Cuál es la frecuencia de capitalización de los intereses? Ok, perfecto. Yo creo que esto es muy importante aclarar y es lo siguiente. Las acciones, a diferencia de los bonos o los CDPs, no pagan intereses. Lo que se hace es que se capitaliza automáticamente. El fondo Conexión no repartirá dividendos, no repartirá intereses, sino si hay una empresa o algún ETF que está pagando dividendos, que igualmente similar a un interés es algo que se le devuelve al inversionista en un punto del tiempo, vamos a estar reinvirtiendo eso constantemente, porque así es como se obtiene el beneficio del interés compuesto. Entonces, eso sí quisiera aclararlo bastante bien, que lo tengan muy claro. El Fondo Conexión invierte en lo que es renta variable, en lo que es acciones, y va a estar reinvirtiendo cualquier flujo que tengamos de vuelta hacia los inversionistas, porque algunas empresas están pagando dividendos. Así vamos a fortalecer ese objetivo de interés compuesto. Perfecto. Doña Maureen Peraza nos hace una consulta muy interesante. Con el tema del riesgo, ¿existe la posibilidad de que pierda todo el dinero invertido en algún momento? Ok, vamos a ver, para que eso suceda, tendría que ser realmente el fin del mundo, porque nosotros estamos invirtiendo principalmente en el mercado financiero, el mercado accionario de Estados Unidos. Esto refleja prácticamente toda la economía de Estados Unidos y lo que suceda. Entonces, para que su inversión vaya a cero, tendría que quebrar Estados Unidos como país, y lo cual es bastante, nunca se puede decir nunca, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, lo que puede pasar es que en algún punto del tiempo esté pasando una situación en donde tal vez el mercado caiga de valor y usted esté perdiendo temporalmente algo de su inversión con respecto al momento antes que pasara esa crisis. Pero justamente uno de los enfoques principales que les quise mostrar estadísticamente en esta presentación es que igualmente la tendencia, por más que al corto plazo puedan haber caídas, si usted pierde un poco de valor o la valoración de su participación ha disminuido, a largo plazo va a ir en línea muy cercana al S&P 500 o al mercado de Estados Unidos, que es donde tenemos el 70% de la inversión, y esa tendencia es al alza, a pesar de que pueda haber momentos picos a la baja y al alza en el corto plazo. Entonces, para resumir, de perder todo el dinero, eso bueno, no puedo decir nunca, pero la probabilidad es prácticamente nula, y para que eso pase, además ustedes
tendría que suceder una catástrofe mundial económica que nunca se haya visto, ¿verdad? Igualmente, ustedes, lo bueno es que al ser un fondo que está muy cercano al S&P 500, ustedes pueden ver cuando gusten, hay muchos sitios de internet y todo, hay datos de información, canales donde usted puede ir viendo qué sucede o cómo está el S&P 500. Entonces, también es algo que tiene mucho acceso público y ustedes saber que su fondo de inversión Conexión está invirtiendo el 70% en eso. Muchas gracias, Jorge. Don Fernando Arias nos comenta que él es inversionista del fondo inmobiliario también de Acovo, que es otro de los productos que ofrecemos, y nos hace la consulta de que para poder reinvertir tiene que esperar que se le hagan $100 con lo que recibe rendimientos del otro fondo. Sí, los aportes son de $100 mínimo, entonces lo que puede hacer es ponerlos a trabajar en un fondo de corto plazo, como los fondos a la vista. Cuando tenga los 100, puede hacer el aporte en el fondo de conexión. Claro. Por ahí nos hacen también la pregunta de cómo se hace para invertir en Acovo, que si tenemos algún tipo de app. En el chat, en este momento, vamos a poner los números de contacto por donde pueden buscar la asesoría de un ejecutivo para ver también de todos nuestros productos cuál se amolda a sus necesidades e iniciar. Y efectivamente también damos una oficina virtual por medio de la cual ustedes pueden hacer inversiones. Una vez que ya tengan los fondos abiertos, ya tengan el contrato y demás, pueden hacer sus inversiones de forma directa. Entonces, ustedes pueden depositar desde su cuenta de débito de banco hasta la cuenta de fondos de inversión que ustedes tengan activa. Jorge, si podemos retomar un poquito el tema de comisiones, porque hay un poco de confusión. ¿Es sobre el total de capital? ¿Es solo sobre el rendimiento? Por ahí, ¿cómo acaba el tema? Porque si nos hacen esta consulta de nuevo. Claro, claro, por supuesto. Y aclarar aquí todo lo que sea necesario aclarar es muy importante. Ok, la rentabilidad que uno genera es a partir de los recursos que uno invirtió, ¿verdad? Entonces, las personas se meten en diferentes momentos. Es un fondo que al final tiene una rentabilidad en el año, pero cada quien se metió en un momento diferente y salió en un momento diferente. Entonces, la rentabilidad va a ser diferente para cada persona. ¿Ok? Si usted estuvo invertido durante un año, usted va a tener una rentabilidad, que es básicamente lo que ganó. Como les decía, si por ejemplo usted invirtió $1,000 y a final de un año después su participación vale 1,100, significa que usted se ganó un 10%, ¿ok? Ese 10% es lo que ganó el fondo. Sin embargo, el fondo le cobra a usted un 2% de sus recursos. O sea, si usted lo que invirtió fueron $1,000, le va a cobrar en un año entero 2% de esos $1,000. Entonces, si usted tuvo si el fondo tuvo una rentabilidad de 10%, hay que restarle el 2%, que es la parte que el Grupo Financiero Acovo recoge como su ingreso, su ganancia, ¿verdad? Para gestionar el fondo. Entonces, como le decía, cuando uno siempre se va a cobrar ese 2%. Ese 2% se va a cobrar incluso si la rentabilidad es negativa y la rentabilidad es positiva. Pero lo importante aquí es saber que la rentabilidad generalmente promedio del mercado accionario de Estados Unidos de largo plazo es cerca de 9%, de la cual nosotros estaríamos cobrando un 2%. Y espero que de esta forma haya quedado claro. De igual forma, si tienen alguna duda, pueden ver cada caso en particular, porque también los montos de inversión varían mucho entre las personas. También, si tienen una cartera, por ejemplo, si tienen varios fondos de inversión, entonces pueden verlo más a detalle con el ejecutivo asignado que tenga el Grupo Financiero Acovo. Y si no lo tienen, pueden escribirnos al 8420-8000, este es el WhatsApp oficial de Acovo. Ahí nosotros les damos un ejecutivo y ya pueden ver a detalle cada uno de las dudas que tengan respecto a este tema. Para doña Carolina, que pregunta cómo la asesoría de uno de los ejecutivos, precisamente por este motivo. Puede escribir un mensaje de WhatsApp 8420-8000 y con todo el gusto la vamos a tener. De igual forma, tenemos este correo info@info.com y ahí lo vamos a direccionar con uno de nuestros ejecutivos de servicio al cliente que van a poder atender todas estas consultas de una forma muchísimo más clara, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Esa parte es muy, muy importante.
Cada caso es diferente, cada cartera es diferente, entonces es mejor verlo de forma personalizada. Les agradecemos a todos su compañía. Creo que con esto cerramos por el día de hoy la exposición sobre el nuevo fondo de conexión. Como les indicamos anteriormente, vamos a citar la grabación completa del webinar por medio de YouTube para que la puedan repasar, para que puedan ver toda la información. Los invitamos a acercarse al Grupo Financiero ACOBO para que terminen de evacuar todo el tema de dudas. Como bien dijo Jorge, al puro principio, tenemos el fondo de conexión y también tenemos varios otros productos que se pueden adaptar según sus necesidades. Y somos una empresa 100% regulada, que eso es muy, muy importante. Pueden contactarnos a info@acobo.com o pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 84 20 8000 y con todo el gusto les atenderemos. Muchísimas gracias por el tiempo, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y esta explicación tan extensa que nos hizo de Fondo de Conexión y Mercados Accionarios. De verdad estamos muy agradecidos por que nos acompañaran y esperamos lograr evacuar todas sus dudas y que aprendieran también un poco más sobre mercados internacionales.